La nieve cayó en un silencio que parecía contener el mundo entero, y el único sonido era la respiración corta de alguien que había aprendido a esperar el peor de los inviernos. Naira se había acostado sobre el vientre helado, la capa fina pegada a la espalda, el cabello blanco sobre la mejilla como una bandera gastada. Sus ojos eran dos hendiduras de cansancio y determinación, y bajo las pestañas aún brillaba la luz de las velas que ella llevaba en los caminos de la curación. La noche olía a metal y a pino mojado, y la luna arrojaba un pulso pálido que hacía que cada copo proyectara una sombra pequeña y afilada. Había elegido la nieve por su silencio y por la facilidad de desaparecer, pero nadie que conociera las leyendas creía que una omega dormiría sola en el límite del territorio sin motivo. Desde niña, aprendió que el mundo toma lo que necesita y deja cicatrices para recordarlo. De pequeña, en el poblado de las raíces, sus manos ya conocían plantas y vendajes, pero también conocían miradas que apartaban la vista. En el primer párrafo de su vida había una infancia de manos cálidas, pan compartido y tardes en la tienda de la madre, donde el olor a manzanilla y cuero viejo se mezclaba con risas. Aprendió el tacto de la madera y el sonido de las voces que la llamaban por su nombre con ternura. Esa memoria la seguía como un refugio que ella no mostró a nadie desde la adolescencia. A los 15 años todo cambió. Un grupo de saqueadores, hombres que decían buscar leña y se llevaron hogares, arrancó a su familia de su tienda. Recuerda el polvo que se metía en la garganta y la sangre caliente en las manos de su madre. Desde entonces vivió a la orilla de caminos, vendiendo curas, aprendiendo la lengua de las hierbas y la ubicación exacta de raíces que cicatrizaban la carne. La tragedia le enseñó a medir el riesgo como quien pesa una piedra preciosa. Desde entonces, su piel pálida fue interpretada como marca de mala suerte, y su don, cuando se supo, fue temido y velozmente rechazado. En el presente, su corazón latía con una calma cortada por la inquietud, porque aquella noche el bosque rompió su regla de silencio con un sonido que no correspondía a ningún animal conocido. Fue un llanto agudo, pequeño pero cargado de pánico, una nota que vibraba en la nieve como la cuerda de un arco que se va a romper. Naira se incorporó, sintió el frío en la nuca y el olor a sangre que venía con el viento, una mezcla de hierro y pelo humeante. Podía haber seguido su camino, podría haberse hecho invisible como tantas veces, pero sus manos, entrenadas a curar, se tensaron con un impulso antiguo. Caminó siguiendo el llanto, cada paso crujía y dejaba una impresión breve, cada respiración le dolía en las costillas. Entre los pinos descubrió un bulto pequeño, un cachorro de pelaje blanco, manchado de tierra y sangre, con una pata rota y ojos que la miraban con una confianza que desarmaba. A su alrededor había huellas humanas y olor a humo. No estaba sola en esa noche. 3 figuras se movían entre las sombras, con botas embarradas y sonrisas que olían a peligro. Los hombres se llamaban entre sí en voz baja. Uno, el que daba órdenes, tenía cicatrices en la mejilla y una mirada que se llamaba Marcos. Al verla, las sombras se volvieron hostiles. Uno de ellos habló con voz rasposa. «No te metas, vieja, esto no te trae nada bueno». Naira, con los dedos entumecidos, sintió la determinación endurecerse en su pecho. Podía retroceder y dejar que la noche hiciera su trabajo, o podía arriesgarse y tomar en sus manos a ese ser que no podía protegerse solo. Miró al cachorro, notó el ritmo irregular de su respiración, el olor acre de su sangre, el frío que le recorrió las almohadillas. Decidió arriesgarlo todo. Guardó la daga cerca del muslo, se inclinó y murmuró palabras que eran una mezcla de ungüentos y promesas. La lucha que siguió fue un choque de cuerpos, de respirar por mantener la conciencia encima de la cuchilla de la noche. El olor de la tierra removida, la sensación de la nieve pegada a las botas, el sabor metálico del miedo en la boca, el golpe seco del puño contra la costilla, todo se mezcló en una coreografía brutal. Marcos dio un paso al frente con una cadena, su voz era una amenaza. «Te vas a arrepentir», dijo. Naira lo miró a los ojos y dijo, «Tolero el dolor, no la maldad». Él rió, y en esa risa ella vio la intención de romper huesos. Sacó su daga, sintió la madera fría del mango, escuchó el crujido de las ramas al ser pisadas con enojo. Uno de los otros hombres trató de sujetarla por detrás, y el mundo se redujo a la lucha por sostener el cachorro entre sus brazos. Entre golpes, Naira sintió el latido del animal contra su pecho como si fuera un tambor informando la urgencia del mundo.
Al final, con un movimiento que le costó una buena parte de su aliento, logró dispersarlos lo suficiente para cargar al cachorro contra su cuerpo y correr entre la nieve. La escena del combate debe describirse con precisión para entender la entrega. Sentía la sensación de la sangre que no era suya, un olor salado que se mezclaba con la helada, y su piel se alzó con la adrenalina. La vista se llenó de blanco y rojo, el oído se concentró en el latido del cachorro y en el jadeo de los atacantes. Tocó la piel rota de la pata y supo que sus manos tenían que ser frenéticas y firmes. Fue un momento donde el instinto de curar y el instinto de sobrevivir se superpusieron. La lucha dejó marcas, pero el avanzado entrenamiento de Naira con hierbas y vendas le permitió improvisar una férula con madera pequeña y tela, mientras maldecía y sonreía al mismo tiempo. Uno de los atacantes, Molina, cogió y juró volver. Marco se quedó mirar con odio y con algo que parecía respeto. «Eres tenaz», dijo antes de desaparecer entre los árboles. Primer momento de tensión. La nieve se volvió una sábana que cubría el sonido, y en ese silencio, la pequeña respiración del cachorro se afinó como una cuerda a punto de romperse. Naira se inclinó con las manos temblorosas y empezó a trabajar. La piel del cachorro olía a humo y leche vieja, la pata rota colgaba como una rama inútil, y el frío quemaba hasta los huesos. Extiende su mano y nota que ésta tiembla, no por miedo, sino por la fatiga de una vida de huida. A cada vendaje colocado, sintió que estaba dando pedazos de sí misma, porque su don, la vieja palabra que los aldeanos temían, no era gratuito. La acumulación de salvar a otros había dejado una deuda que su cuerpo cobraba con la pérdida de calor y con pequeñas ausencias que se sentían como agujeros en la memoria. El cachorro gimió y entonces ella escuchó, bajo ese sonido, un eco que era más que animal, una llamada antigua que parecía pedir un peso más alto. Su pecho se apretó con la elección que ya no admitía vuelta atrás. Dentro del bosque, la decisión de usar su don se volvió inevitable. Naira había sido marcada por un don raro que los ancianos llamaban tejedora de vida. Era una habilidad de transferir fuerza vital de una fuente a otra, de reparar carne y sendas internas, pero cada acto tenía un precio. Sus recuerdos, parte de su energía, se disolvían como tinta en agua cuando tejía. En voz baja explicó al cachorro, como si él entendiera, que todo curar exige un intercambio. Sabe que la técnica es peligrosa porque le pide algo que no puede recuperar. Sin tiempo para consultas, con la luna como testigo, colocó las manos sobre el pecho del animal y dejó que su aliento fluyera hacia él. Una luz tenue se deslizó entre sus dedos y con cada latido que le devolvía el cachorro, ella sentía un hueco hacerse en su propia vida. Procedimiento médico ritual explicado. Los curanderos al norte usan vendas de lino empapadas en agua de manantial, hojas de artemisa triturada y carbón blanco para sellar heridas profundas. Aplica primero compresas calientes por 20 minutos, luego inserta una mezcla de resina y saliva fermentada para sellar tejidos. La técnica exige vigilancia constante durante 48 horas, colocación de un sello de sal y aceites para evitar que la magia se disipe y un sitial cercano para mantener la temperatura. El riesgo es infección mágica, choque vital y pérdida parcial de memoria en la curadora. El resultado esperado es estabilización y regeneración acelerada con cicatrización imperfecta. Segundo momento de tensión. La transferencia comenzó como un dolor insoportable que se irradiaba desde las manos hacia el centro del pecho de Naira. Cada latido que le devolvía al cachorro era una página arrancada del manuscrito de su vida. Veía flashes de su madre, de la tienda donde aprendió a coser vendas, de la ola de gente que se apartó de ella por miedo. Las imágenes se volvían borrosas y costuras de palabras se deshilachaban. Los músculos de su cuello se tensaron. El gusto metálico en la boca se hizo fuerte y la sensación de caer en un túnel helado la invadió. Por un instante pensó que iba a morir, que el intercambio la dejaría tan hueca como el bosque. El cachorro abrió los ojos y gimió más fuerte, un sonido que cambió la punzada por una tenue esperanza. Cuando la luz cesó, ella supo que algo se había ido de su cabeza, un nombre, una canción, quizá la cara de alguien que fue importante. Había salvado una vida, pero había pagado. El sonido que emergió del cachorro era más que un llanto, era un uivo pequeño y claro, y ese uivo tuvo la curiosa propiedad de hacerse eco a distancia.
La luna pareció inclinarse para escucharlo. El aire transmitió la nota y en pocos instantes los árboles mismos respondieron como si una cuerda invisible hubiera sido tocada. Desde varios lados, pasos y respiraciones se acercaron hasta formar una presencia que no era humana. 14 sombras lupinas se detuvieron en círculo alrededor de la polvareda de nieve en la que Naira y el cachorro estaban. Sus ojos brillaban con la claridad de la luna. La respiración del más grande era un vapor blanco que olía a bosque y hierro. El líder de la manada era un alfa joven, Álvaro, cuya sombra proyectaba la autoridad de alguien que había recorrido mucho territorio. Su llegada no fue acompañada de guerra, sino de una pregunta muda. Se quitó la capa, la mirada profunda se posó en el cachorro, y todo el miedo que Naira había sentido pareció tomar una forma nueva, sorpresa y reconocimiento. La llegada del alfa se transformó en interrogatorio, porque en el instante en que el cachorro abrió los ojos y emitió otro uivo, Álvaro supo que allí había algo viejo y noble. «¿Quién eres?», preguntó Álvaro mirando en Naira, la voz grave que vibró en el aire helado. Naira sostuvo la mirada y respondió con la verdad. «Me llamo Naira y soy curandera. Encontré a este cachorro herido». Dejan, el lugarteniente, miró con desconfianza. «No deberías andar sola en esta zona, hay bandidos». Marta, una curandera del Alfa que apareció a su lado, observó las marcas de la cura improvisada. «Hiciste lo que pudiste con lo que tenías». Álvaro inclinó la cabeza hacia el cachorro que ahora tambaleaba pero respiraba. «Su linaje es de la Corte del Norte», dijo él despacio. «Este cachorro lleva sello de sangre real». La frase llenó de electricidad el aire. «Si es cierto, has salvado a un heredero». Eloy, un joven explorador del pack, se acercó y olfateó al animal con desconfianza. «Respeto. El uivo pedía un alfa», murmuró. Álvaro guardó silencio por un momento y luego extendió la mano, no solo como oferta sino como un comando de protección. «Llévala con nosotros, no es seguro que te quedes sola en la frontera». La decisión del alfa fue un puente entre dos mundos, el de la soledad de Naira y el del calor de una manada que sabía cómo proteger a un cachorro que podría ser heredero. Diálogo extendido del encuentro con el alfa que define el vínculo iniciático. «No necesito favores», dijo Naira con voz seca. «Necesito que el cachorro viva». «Entonces deja de resistirte», replicó Álvaro con una calma que no toleraba evasiones. «No te pido nada que no puedas dar». Marta miró las manos de Naira y dijo: «Tus marcas dicen más que tus palabras». Deyari cruzó los brazos. «Hay reglas, curandera. Si este cachorro es del linaje, hay gente buscando su sangre». «Déjenme decidir», añadió Naira. Eloy tocó la nieve y señaló algo. «Escuché a los demás huir, no todos se atreven a volver». «¿Quiénes?», preguntó Marcos desde la distancia, su voz como una sombra que todavía merodeaba. «Rogues», respondió Dejan, «gente sin lealtad que caza donde la ley falta». «Si aceptas venir, no serás utilizada», prometió Álvaro. «Serás protegida, y si lo deseas, serás parte de algo». Naira cerró los ojos un momento, la advertencia en el pecho y la fatigada esperanza en la garganta. Finalmente asintió. Su decisión selló no solo su destino, sino también una trayectoria que la pondría frente al tribunal de la PAC y al juicio de su propia alma. En la marcha hacia el territorio del Alfa estuvo la música del bosque, ramas que suspiraban, pasos que hundían en la nieve como rituales, olor a pelo humedecido de los lobos, el sabor frío que se mezclaba con el miedo y la curiosidad. El cachorro dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Naira, que sentía cada respiración como si fuera un juramento. Había nombres que resonaban en la manada mientras avanzaban. Sira, la sanadora mayor del asentamiento, esperaba en la entrada con hierbas abiertas y manos que olían a salvia. Álvar, un líder que combinaba fuerza y prudencia, caminó unos pasos atrás y habló con Dejan sobre amenazas y alianzas. Marta trajo una tera tibia, Eloy se quedó en guardia, y Marcos permaneció distante como una sombra que había jurado venganza. En la puerta del enclave, la madera del umbral olía a humo y a cuero curado, y un fuego mantenía el aire cálido y con olor a miel amarga. Se presentó ante el consejo del PAC, donde las voces de ancianos como Sira y jóvenes como Marta evaluaron la situación. Los curanderos trabajaron con urgencia y precisión. Intercambio de voces, instrucciones cortas, toques firmes. «Sira, prepara el ungüento de resina», pidió Marta.
Eloy, vigila el perímetro, dijo Álvaro. Necesitamos mantenerla consciente, añadió Dejan. Naira dejó que la atendieran, aunque le doliese perder piezas de memoria. Conversaron sobre lo que implicaba la presencia de un heredero, viejas promesas, reclamaciones de territorio, el posible retorno de enemigos. Entre sus diálogos la relación con el cachorro se solidificó. Irion, como decidieron llamarlo en un murmullo porque la palabra sonaba a promesa, se aferró a Naira como si fuera su ancla. Con cada día que pasaba aprendió el peso de la lealtad y la forma en que una pack actúa como tejido de protección. Los healers, Sira y Marta, enseñaron a Naira cómo fortalecer sus vendajes, cómo intercambiar calor sin perder memoria y cómo reconocer los signos de agotamiento mágico. Tercer momento de tensión. Días después, cuando la curación parecía avanzar, los rogues volvieron a asomar su presencia, no con la intención de robar, sino de tomar un pago por la sangre que no les pertenecía. Llegaron por la noche con antorchas apagadas, y su forma de moverse era precisa como la de depredadores. Naira estaba en el cuarto donde Irion dormía, con vendas nuevas y manos más frías que antes. Sintió la vibración de pasas en la nieve, escuchó el rasgueo de las telas contra la madera y notó el olor a aceite quemado que anunciaba peligro. El corazón le golpeó con la posibilidad de perder lo que había reconstruido. Álvaro ordenó una defensa que no buscaba solo la violencia sino la contención. La confrontación fue rápida y violenta, y en medio del humo Naira se encontró con Marcos otra vez, sus dedos rozando la seda de la promesa que ahora tenía. La amenaza se disipó con el pacto de la manada, y Naira comprendió que el sacrificio había creado una obligación mutua que no se rompería sin consecuencias. La aceptación en la manada no fue inmediata, pero fue real y paciente. Álvaro ofreció un espacio en la guardia templada, y con el tiempo las miradas que se apartaban se convirtieron en miradas que preguntaban y escuchaban. Naira enseñó a Marta y a Sira técnicas de vendas y mezcla de resinas, y ellas le enseñaron el orden del ritual y la manera de usar el sello para que no perdiera tanto cuando sanara. Irion creció con la curiosidad de un cachorro que sabe que el mundo le pertenece. Sus ojos azules eran ventanas a un linaje que la comunidad ya reconocía. Había momentos de ternura en los que Naira lo peinaba con manos que temblaban por la pérdida de recuerdos, y él la miraba con la lealtad de quien sabe que la vida le fue prestada. Durante semanas practicaron la calibración del don. Álvaro asistía con paciencia, a veces tocando la frente de Naira para medir la temperatura de su temple. La PAC se transformó en un hogar que no pedía su pasado ni su estado social, pedía su lealtad y su honestidad. La ceremonia que selló su unión fue sencilla y profunda. En la plaza central, bajo un cielo que aún conservaba su pálida claridad invernal, la manada formó un círculo. Sira invocó antiguas palabras de protección, Marta y otros depositaron sal y semillas sobre la nieve, y Álvaro colocó su mano sobre la de Naira. No hubo brillantez de palacio ni ostentación, solo la cadencia de uivos que tejieron una promesa colectiva. Irion aulló, y ese uivo fue vuelto eco por los 14 lobos que primero la rodearon en la nieve. La marca que dejó la ceremonia no fue solo un símbolo físico, sino una red de deuda y cuidado. Naira, con los ojos húmedos por el viento y por recordatorios del precio pagado, aceptó el sello de la PAC. Álvaro, con voz baja, declaró ante todos que la protegerían y que, si lo deseaba, sería reconocida como miembro de la familia del Alfa. En los meses que siguieron, la vida encontró una nueva cadencia. Un mes después, Naira aprendió a dosificar su don para no perder nombres esenciales y para responder a emergencias. 3 meses después, Irion daba sus primeros pasos firmes, con la pelusa clara brillando como si cada hebra fuese un juramento. 6 meses después, la gente del poblado cercano dejó de susurrar el nombre de Naira con temor y empezó a pedirle curas y a traerle niños con fiebre. La familia que había elegido le enseñó que pertenecer no era una condena, sino una responsabilidad compartida. El legado del sacrificio se transformó en una red de pequeñas acciones. Un techo para días de tormenta, manos que curan juntas, historias que se repiten para no olvidar de dónde vienen. Sira envió notas a las curanderas del sur y Marta organizó talleres para enseñar a controlar intercambios sin perder memoria. Epílogo mes a mes. Al mes, Irion ya seguía a Naira por el asentamiento, imitando su andar y aprendiendo a sostener vendas. La comunidad reparó su tienda tras una tormenta y ella aceptó el gesto con una mezcla de vergüenza y gratitud. Se encontraba a veces sin el recuerdo de una canción de cuna, pero con la certeza de la cara de su madre cada vez que miraba al fuego.
A los 3 meses, la marca del sello en su muñeca palideció hasta convertirse en una línea apenas visible, y su memoria recuperó fragmentos que aparecían como destellos. Empezó a reconocer voces antiguas en sueños, y con el tiempo aprendió a nombrar lo que había perdido, no como derrota sino como precio por una vida salvada. A los 6 meses, Irion corría en el perímetro con la manada, una pequeña sombra que crecía con orgullo. En las reuniones del consejo, Naira habló sobre técnicas de curación y sobre cómo el tejido social de la manada podía sostener a aquellos que habían sido excluidos. Sus palabras fueron escuchadas con respeto, no con miedo. La transformación que vivió fue tangible. Alguien que una vez había sido rechazada por su don, ahora era la columna de la comunidad en pequeñas emergencias. Su nombre, que antes abría puertas cerradas, ahora abría manos dispuestas a ayudar. El alfa Álvaro la miraba con reconocimiento y con una ternura que no intentaba apresurar el afecto. La ceremonia final, que se realizó en el umbral del primer aniversario de aquella noche, fue una mezcla de sencillez y profundo simbolismo. Se sembró un árbol en honor al cachorro que sobrevivió, y sus raíces fueron toqueteadas por los dedos de Irion como promesa de continuidad. La PAC entera participó, y la tradición fue renovada con cantos que hablaban de sacrificio y de la responsabilidad de guardar el territorio, de enseñar a los jóvenes a cuidar lo que les fue confiado. Si esta historia despertó en ti emociones de cuidado y redención, comparte tu voz abajo. Cuéntanos si, en el lugar de Naira, arriesgarías todo por salvar a un ser que quizá pertenecía a otro mundo, o si optarías por la prudencia y la invisibilidad. Empieza tu comentario con «yo arriesgaría» o «yo huiría» para que todos podamos leer fácilmente la postura. Tu opinión no es solo un número, es una luz que guía nuestras próximas historias. Saber cómo te sientes ayuda a esta comunidad a elegir qué relatos contar luego. Ahora vuelve a la narración y descubre cómo la vida de quien fue rechazada se convierte en piedra basal de un nuevo legado. La nieve que cubrió al principio la piel de Naira fue testigo de su transición de sombra a madre de un heredero adoptivo, y su nombre quedó inscrito en la memoria de la PAC como la curadora que pagó con fragmentos de su historia por la vida de otro. La promesa que hizo a sí misma en esa noche fría se fue cumpliendo paso a paso, entre vendas, rituales y huidos. La manada creció en número y en la confianza de saber que la lealtad se gana con actos, no con linajes. Irion aprendió a escuchar la canción de la manada y a reconocer el latido del mundo que lo rodeaba. Naira supo que pertenecer era también enseñar a otros a donar sin destruirse. El alfa Álvaro y ella forjaron una alianza que no dependía solo del deseo, sino de la necesidad de proteger lo que era vulnerable y lo que podía convertirse en legado. Algunos meses más tarde, cuando los aldeanos venían a buscar curas y a traer alimentos, decían en voz baja que la mujer de cabello blanco ya no era la misma figura triste que se ocultaba. Se hablaba de su paciencia, de sus manos firmes y de la manera en que abrazaba las pérdidas como quien cose, con cuidado. El cachorro, que ya no era cachorro del todo, llevaba en su mirada la claridad del linaje y la travesura heredada de los dos mundos que lo criaron. La PAC marcó el terreno con nuevas señales y renovó antiguas alianzas con aldeas que antes miraban con desdén. Naira, por su parte, aprendió a contar su historia en fragmentos como quien comparte recetas, no para pedir compasión, sino para enseñar. Cuando la temporada cambió y la nieve dio paso a una primavera temprana, el árbol plantado por Irion y Naira brotó por primera vez. Sus primeras hojas fueron pequeñas como manos nuevas, y la comunidad celebró con un festín sencillo. La ceremonia de aniversario incluyó canciones que recordaban la noche del rescate, pero también incluyó promesas para el futuro. Entrenar a jóvenes curanderos en técnicas que balancearan vida y memoria. Mantener guardias en zonas donde los rogues cambiaban de ruta. Crear una biblioteca de remedios que Cira y Marta comenzaron a escribir. La lección que quedó fue clara. El sacrificio no queda sellado como tragedia si es transformado en enseñanza y en un legado que otros pueden heredar. La marca que Naira llevaba en la muñeca palideció con el tiempo, pero su nombre fue recordado no por la pérdida, sino por las manos que siguieron sanando. Si esta historia resonó en tu corazón, deja un comentario y suscríbete para escuchar más narraciones sobre sacrificio, compasión y PAC.
Tu palabra ayuda a mantener vivas estas leyendas y nos guía para contar las próximas historias que exploran el costo del cuidado y la belleza de crear familia donde antes hubo rechazo. Gracias por acompañar a Naira en su camino y por formar parte de una comunidad que honra a quienes eligen quedarse y a quienes aprenden a perdonar.